Muy buenos días para todos, nos encontramos en su noticiero Literatum Channel. El día de hoy vamos a tener una serie de secciones en conmemoración a un movimiento artístico muy importante conocido como el romanticismo. Vamos a hablar de cultura, de historia, de inventos, vamos a tener música, vamos a hablar de mucha literatura y vamos a empezar con una sección que a mí en lo personal me encanta, a mí me gusta mucho la historia. Vamos a empezar con la píldora informativa a cargo de Juan Esteban Ríos, que nos va a hablar un poco acerca de este movimiento, cómo surgió y cuáles son sus diferentes corrientes. Posteriormente vamos con algo de música, con el artista Diego Ordóñez, que viene innovando con la música en 8 dimensiones, algo peculiar pero muy divertido. Después continuaremos con Mentes Brillantes, a cargo de Joaquín Alonso, que nos viene a hablar de uno de los inventos más importantes que se dio durante esta linda época de la historia universal. Vamos también a tener, como es habitual, el Café de la Mañana, donde viene nuestro experto a recomendarnos el libro recomendado de la semana. En esta ocasión contaremos con la participación de un artista colombiano. No se lo pierdan. Y para finalizar, continuamos con las entrevistas, con el TBT histórico. Vamos a ver cuál es el personaje de esta semana. Muchas gracias y quédense conectados, que continuamos con toda la información. Entrevista y por la oportunidad de hoy estar acá en este gran noticiero. Como ya les comentaron nuestros presentadores, mi nombre es Juan Esteban Ríos. Soy un historiador y un experto en el tema del romanticismo y hoy estoy acá para hablarles acerca de este gran movimiento, de lo que fue, de su origen, sus características, algunos datos curiosos y en general del romanticismo. Bueno, para empezar, el origen de este movimiento data de finales del siglo XVIII en Europa, principalmente en Inglaterra, Francia y Alemania. Lo que hizo el romanticismo fue llegar a la sociedad a romper esas ideas que estaban impuestas por el neoclasicismo y la ilustración. Entonces, lo que hizo el romanticismo fue como algo innovador, algo nuevo, algo que no se había visto en la sociedad, ya que veían muchas cosas desde el punto de vista sentimental y era algo en lo que el neoclasicismo iba en contra o no lo hacía ver desde su movimiento. Lo que hizo el romanticismo fue coger poder y hacerlo a través de la cultura, como lo fue con el arte, la música y muy importante con la literatura, como lo vimos a través de toda su historia con grandes autores como lo fue el estadounidense Edgar Allan Poe, el francés Alejandro Dumas y nuestro colombiano Jorge Isaacs, donde a través de sus obras de literatura nos hacían ver todas las características del romanticismo en su máximo esplendor, donde las primordiales eran el rechazo al neoclasicismo y a la ilustración, como les dije. Este movimiento iba en contra de esto, ya que hacía ver las cosas de una manera más sentimental, donde también, como les digo, exaltaba los sentimientos, valga la redundancia, y también exaltaba mucho la subjetividad. También hacían ver la rebeldía que había de este movimiento hacia las normas y las reglas impuestas hacia el arte y la literatura. También notaban ver mucho la cultura del yo y del individualismo sentimental. Valoraban mucho la originalidad, como les dije, era algo nuevo, algo innovador. Entonces en sus obras y en el arte siempre había mucha originalidad, era algo que no se había visto desde antes en esta sociedad. Eran muy sublimes y en sus obras ensaltaban mucho la fantasía y la nostalgia por el pasado, donde lo podíamos ver con el amor, la nostalgia y la tristeza, que eran muchas de las temáticas que se veían en esta cultura. Un dato muy importante acerca del romanticismo fue que el romanticismo europeo y el romanticismo que se dio en América fue diferente, y ustedes dirán, pero ¿cómo, si acaso estamos hablando del mismo movimiento? Y sí, en realidad el romanticismo europeo, como les dije, nació de la contraparte del pensamiento neoclasicista y la ilustración que se había planteado en esta sociedad de esta época. Estos pensamientos neoclasicistas consideraban que el mundo estaba rodeado de imperfecciones, pero que el hombre debía buscar la perfección de sí mismo en medio de toda esta incertidumbre. Entonces, los
adeptos y las normas que tenía el romanticismo era buscar expresar la inconformidad con la imperfección del mundo exterior desde la perfección de la exaltación del yo y el individualismo sentimental. Querían ver querían reflejar el caos personal con el mundo que los rodeaba desde un punto de vista interior e individual. En cambio, el romanticismo americano fue diferente porque este nació en una época de inestabilidad política, ya que se dio en la posguerra. Este denotaba de un sentimiento que evocaba muchas ideas democráticas, liberales y con un nacionalismo que se hacía mucho notar en este movimiento en América. Mientras que el romanticismo europeo expresaba primordialmente el yo sentimental individual, el romanticismo americano representaba más un romanticismo social y de manera política. Y aquí nos podemos dar cuenta de cómo al estar hablando del mismo movimiento en dos diferentes partes del mundo, el romanticismo se dio de puntos diferentes con otros puntos de vista, donde de una manera se puede llegar a notar de un punto político y social y con otra para anteponerse y contraponer las ideas que se habían puesto por el neoclasicismo. Bueno, televidentes, espero que les haya gustado mucho esta explicación de lo que fue el romanticismo. Espero que no dejen hasta acá su interés de seguir aprendiendo de lo que fue este gran movimiento, porque al final estamos hablando de algo muy importante y de historia, y que siempre debemos que ir aprendiendo. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. Separate ways, 'cause lately I don't feel the way that I used to, that I used to, that I used to. Muy buenos días a todos los televidentes. Mi nombre es Diego Alejandro Ordóñez Castro, especialista en música, y el día de hoy vamos a hablar de un personaje esencial, un personaje increíble. Es considerado como el primer influencer en toda la música, que también conlleva una historia bastante trágica a lo largo de su vida y conlleva una importante relación con el romanticismo. Tengamos en cuenta que muchas de sus obras y en sí su fecha de nacimiento concuerda con esta época. Sin más preámbulos, vamos a hablar del compositor Ludwig van Beethoven. La influencia de Beethoven llegó al punto en el que su funeral fue un gran evento, por lo que es considerado el mayor representante de la música clásica. Este increíble artista nació el 16 de diciembre de 1770 en Bonn, que es actualmente lo que es Alemania, y murió en Viena en lo que sería el año de 1827. Cuando este era muy chico y tenía su familia, que es de origen flamenco, su padre, al ver los dotes que él tenía para la música, quiso iniciarlo en esa tarea, específicamente el arte del piano. Cuando Beethoven comenzó, no tuvo bastante éxito, pues el padre, que quería que él fuera entrenado por el mismo Mozart, el cual era el héroe de Beethoven, no logró hacerlo debido a que eso no le puso mucha atención a la música. O al menos no fue hasta que en 1779 verdaderamente comenzó su historia con el que sería su próximo maestro, Christian Gottlob. La vida de Beethoven fue bastante triste. Si nos damos cuenta y analizamos sus repertorio de obras, varias tienen dedicatorias, por ejemplo la balada para Lisa, y una de las obras importantes que dejaremos para el final. Hablemos de la tarea como artista de Beethoven. Beethoven, aproximadamente en lo que sería el año de 1783 a 1787, fue cuando empezó su iniciación hacia la orquesta, en la orquesta específicamente de Viena. En dicha orquesta, él fue cuando empezó a tomar fama entre los otros músicos, y se supone que tenía planeado, cercano a esas fechas, ir a visitar a Mozart para que fuera su maestro y le enseñara lo que él sabía. Lastimosamente eso no pudo pasar porque la mamá de él enfermó gravemente y murió, lo cual impidió que Beethoven pudiera conocer específicamente a su compositor. Igualmente él tuvo contacto con bastantes músicos importantes, por ejemplo Salieri. Lastimosamente, a pesar de su increíble habilidad para el piano, cosa que no muchos saben, es de que Beethoven sufrió para poder componer, pero gracias al sufrimiento es que él pudo triunfar. ¿Cómo es esto? Es muy simple. Beethoven, cuando tenía aproximadamente 26 años, empezó a sentir bastante sordera en su oído derecho. Esto se traspasó al izquierdo y fue aumentando con el tiempo, al punto en el que él llegó a estar prácticamente en la sordera total.
Esto desilusionó bastante a Beethoven, se sentía muy triste y afligido por lo que había ocurrido con su vida. Todas sus notas y sus obras se componían en tonos graves, que eran los que podía escuchar en ese entonces por el problema auditivo, y bastante oscuras. Se tornaron tristes, llenas de soledad. Pero después de un tiempo, llegó alguien importante para él. La condesa Giulietta Vicardi, de 17 años, la cual era una joven a la que este compositor le estaba enseñando a tocar piano, fue la enamorada de Beethoven. Lo cual, si vemos el romanticismo, tenía bastante relación, porque era un amor imposible, un amor hacia una persona que era inalcanzable para él, pero que llevó tragedia. Porque a pesar de los intentos de Beethoven por cautivarla, lastimosamente nunca fue así. Ella le puso cuidado al que en ese entonces era un arquitecto y dejó a Beethoven, y él sintió una puñalada en el corazón bastante fuerte por ello, ya que, según se contaba, ella ilusionó a Beethoven y verdaderamente pretendía estar enamorada de él. Lastimosamente las cosas no ocurrieron y él terminó por desilusionarse. Pero aquí no para todo. Debido a este fuerte sentimiento, Beethoven compuso varios tipos de canciones. Entre estas canciones está el siguiente listado: el trío para el piano número 1 en mi bemol mayor, el trío para el piano número 2 en sol mayor, el trío para piano número 3 en do menor, el cual después fue arreglado para un quinteto de cuerdas opus número 104, la sonata para piano número 1 en fa menor, la sonata para piano número 2 en la mayor, la sonata para piano número 3 en do mayor, que tiene el primer movimiento que se usa como material para el cuaternario, para el piano del Wood del número 36, en una de las obras de Beethoven. Y continuamos con dos obras esenciales. La primera que nombré, la balada para Lisa o For Elise, y la importante, el Claro de Luna, Monday o Monday Sonnet, que fueron la obra conocida como la sonata número 14, que cautivó a más de uno y la que en parte le dio bastante fama a Beethoven. No vamos a decir que fue la obra más importante de él, porque él tuvo bastantes que tuvieron mayor trascendencia, incluso algunos se llegó a convertir en un himno, pero la cosa es que esta es la que tiene mayor sombría, ya que esta fue la que lo inspiró a seguir continuando con la música, la que evitó hasta un punto que él se suicidara. Lamentablemente, aunque él no quiso tomar vida por su propia mano, el destino jugó con él, pues al poco tiempo enfermó. Esta enfermedad llevó a que él cayera inmediatamente en la cama, y en dicho lugar estaba solamente su mejor amigo. Era una noche lluviosa y, extendiendo la mano, apretó el puño fuertemente y lo subió hacia el cielo, y cuando iba a hablar dijo: ya es muy tarde. Sonó un trueno y cayó. Como vimos, su vida fue bastante triste en realidad, y guarda bastante relación con lo que sería el romanticismo. Una vida trágica, un amor que nunca se logró conllevar, y si nos damos cuenta, ni siquiera es una historia que vaya relacionada específicamente al amor hacia una mujer, porque obviamente, aunque este tuvo una gran desilusión, no fue lo único triste frente a esa situación, porque si nos damos cuenta, él tenía un amor mucho más grande, y era el amor a la música, el amor que nunca se pudo llevar a cabo, pero que siempre se anheló. Ahora, en honor al compositor, yo específicamente tocaré Claro de Luna, y usando las nuevas tecnologías usaré algo llamado audio 8D, que significa audio en 8 direcciones. Así que para una mejor experiencia, usa audífonos y concéntrate a escuchar, relájate y disfruta. Esto fue todo por mi parte, me despido.
shoes. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like you're brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. El barco a vapor surge de la invención de la máquina a vapor. Se denomina máquina a vapor al ferrocarril que funcionaba propulsado con un motor de vapor, por lo que cuando procedemos con la inserción de este motor a un barco, se denomina esta nave barco a vapor. Estos tipos de barco fue sustituyendo a los tradicionales barcos de vela. Por tanto, los inicios del barco a vapor surgieron de la mano indirecta de James Watt, ya que fue el inventor escocés quien avanzado el siglo XVIII perfeccionó las máquinas precursoras de Thomas Watson y este a su vez perfeccionó las de Thomas Savery. Ambos inventores ingleses, gracias al perfeccionismo de Watt, la revolución industrial experimentó el auge del posible impacto a su economía, sociedad y la tecnología de la época. Bueno, en definitiva, las principales características del barco a vapor son la aparición de chimeneas, ruedas de paletas y el gran volumen que ocupaba el motor en el barco, dando lugar a poco margen de maniobra al transporte de mercancías en comparación con los barcos modernos. Con ello fue el pilar principal para que la revolución llegara a su punto más alto de su auge, dando lugar a un momento en el que el flujo comercial mundial fue lento gracias al comportamiento de tiempos en los viajes y al mayor transporte de mercancías y personas. También hablamos de personas por viajar de una ciudad a otra, respecto al turismo, por así decirlo, y dejando ganancias en cada país que hacían, país donde hacían los viajes. Bueno, como todos sabemos, muchas cosas van cambiando. Para el barco también fue así, ya que al final del siglo XIX el barco a vapor fue desapareciendo a favor de motores de combustión, siendo ese tipo de motores y los eléctricos los que se utilizan en la actualidad, desde barcos de mercancías hasta cruceros. Como ya podemos saber, este medio de transporte es muy efectivo para de pasar cosas de un país a otro, riquezas e insumos, cosas que nosotros propiamente para nuestro uso diario, nuestra necesidad, obtenemos de dicho transporte. Since the jets to the tower with a kickstand, thinking of a plan to get quick bands, falling in deep with the quicksand, flag on my ass, no quick brand. I was packing on the ground, got my weight up, had beef in the streets. Muy buenos días para todos, nos encontramos un día más en esto que se llama el Café de la Mañana. Y por supuesto, me encuentro acompañada de una deliciosa taza del mejor café colombiano. El día de hoy vengo a hablarles de un autor colombiano, de un hombre que se ganó el corazón de muchos lectores en todas las latitudes. Un hombre que es también conocido como el Príncipe de las Lágrimas, que yo creo del cual muchos han oído hablar, muchos otros se han leído su obra más famosa, que es incluso el recomendado nuestro de la semana. Sí, señoras y señores, Jorge Isaacs con su obra María es nuestro recomendado de la semana. Y vengo a hablarles un poco de esta historia de amor entre primos, un amor idílico, un amor febril de niños, como él lo describe a lo largo de la obra, que desde el primer momento nos atrapa por unas descripciones muy detalladas en las cuales se enaltecen los sentimientos. Jorge Isaacs nos muestra su lado más amoroso y su lado más humano en esta hermosa obra en la cual María es el centro de todo. María, y gracias a la influencia del romanticismo alemán, Jorge Isaacs es inspirado y nos describe la prima de Efraín, María, y ella es este elemento central, ella es la idealización de la mujer modelo de la época. María siempre hermosa, con su cara pálida, sus mejillas rojas y con sus dos trenzas, como la describe Efraín con mucho amor, la que siempre les llevaba flores en las mañanas ya después de su regreso del colegio en Bogotá. Esta historia que a muchos deja con un sinsabor después de ese final tan trágico, y pues no les cuento más porque la invitación es a que se la lean.
Esta obra nace o tiene sus orígenes en el año 1864, cuando el autor Jorge Isaacs se encontraba a cargo de una concesión vial cerca a Cali, y en este momento él, muy enfermo de paludismo, cuenta en entrevistas del siglo pasado ya, cuenta él cómo empieza a escribir esta obra que ya llevaba mucho tiempo pensándola. Incluso él ya había pensado el cómo la iba a hacer, no se había decidido a publicarla, fue hasta el año 1867 cuando él llega a Bogotá y se hace parte de un grupo juvenil, un grupo de literatura llamado Mosaicos, donde sus compañeros lo alientan y se dan cuenta del gran potencial que tiene esta obra. Imagínense, ¿quién no ha llorado con María? ¿Quiénes no han extrañado a María? Y quienes junto con Efraín no se han puesto muy nerviosos por cómo conquistar a María. Gracias a esto, en 1867, hace más de 150 años, es publicada María, que es la obra con la que hoy en día muchas generaciones han llorado, han sufrido, y con la que Jorge Isaacs seguramente se ha hecho el poeta inmortal, el hombre de las lágrimas. Muchas gracias para todos. Esto fue otra emisión más de su programa que se llama El Café de las Mañanas. Y les dejo este recomendado de la semana, excelente para que se lo lean, recomendadísimo, para que lloren un poco y se den cuenta, revivan esos amores de la juventud, esos amores febriles y únicos de los que nos habla Jorge Isaacs. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Yeah. Since the jet to the top with a kickstand, thinking of a plan to get quick bands, falling in deep with the quicksand. Flag on my ass, no quick brand. I was packing on the ground, got my weight up. Had beef in the streets. Hola, me presento. Soy Edgar Allan Poe. Fui un escritor, poeta, crítico y además un periodista romántico muy reconocido por ser uno de los maestros universales de relatos cortos. No es por chicanear, pero fui uno de los primeros en mi país en realizarlos. Nací el 19 de enero de 1809 en Boston. Mis padres eran Elizabeth y David Poe, que fueron actores y lastimosamente fallecieron cuando era un niño. Después de sus muertes, fui criado por John Allan a partir de los 6 años. Él es mi padre adoptivo. Digamos. Él me envió a un internado privado. Después de los años, seguí estudiando y logré entrar a la Universidad de Virginia, pero solamente duré un año, pues en esos momentos ya era influenciado por poetas ingleses y comencé a escribir mis propios poemas. En el año 1827, empecé a acumular unas deudas que mi padre adoptivo se negó a pagar y me obligó a conseguir un trabajo para poder ahorrar ese dinero. Durante ese tiempo viajé a Boston para publicar anónimamente mi primer libro llamado Tamerlán y otros poemas. Tamerlán está relacionado con aquel conquistador histórico aquejado por el sufrimiento y el abandono de su amante. Mi libro no fue una antología elegante, como digamos, porque fue impresa en papel barato y encuadernada como un panfleto. Más tarde me enlisté al ejército y solo estuve ahí por 2 años. Al salir, precisamente en el año 1829, publiqué mi segundo libro llamado Al-Araf y conseguí reconciliarme con mi padre adoptivo, que me consiguió un cargo en la academia militar. Desgraciadamente, a los pocos meses, mis superiores me expulsaron de mi cargo. Al año siguiente, publiqué mi tercer libro llamado Poemas,
y viajé a Baltimore para vivir con mi tía y mi prima. Mis obras seguían siendo influenciadas por los poetas ingleses como Milton y Shelley. Y el año 1832, mi cuento manuscrito Encontrar una botella me hizo ganar un concurso de literatura. En el año 1835 me casé en Boston y conseguí un trabajo como redactor en varias revistas en Filadelfia y Nueva York. Como redactor, mi trabajo consistía en reseñar libros y escribir varias críticas de ellos. Eso me dio algo de fama y sus obras fueron aceptadas por la crítica. Uno de mis libros conocidos es El gato negro, muchos lo conocen, que consiste en el terror psicológico, y pues mis obras se basan más en esos temas, oscuros y de terror psicológico y eso. En el año 1847, lastimosamente mi mujer Virginia Clem murió después de sufrir una larga enfermedad. A los 2 años de soledad caí enfermo y el 7 de octubre de 1849 dejé este mundo.